saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté bendecido en la casa del Señor. Y es un maravilloso tiempo que pasamos en esta primera parte buscando de Dios y entregándole nuestra adoración. Cada uno de nosotros tenemos una forma especial de ser, de actuar, de responder. Quizá usted, bueno, es adulto o se está acercando a la adultez y quizá usted no era así cuando chico, quizá la vida lo fue moldeando también. Hay ciertos peligros que corremos cuando somos más pequeños, que luego ya no pensamos hacer. Y también tomamos decisiones que nos hacen mal y de eso aprendemos para no repetirlas. Y a medida que crecemos hay cosas que se nos fueron dando bien y otras se nos fueron dando mal o muy mal. Y de eso también fuimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. ¿Usted ha seguido cometiendo errores? Sí, uno sigue cometiendo errores. No, si yo ya he venido a esta parte y nos damos 5 vueltas y no encontramos. Y porque ese local se cambió un poco más allá. Y a pesar de esto, como cristianos seguimos creyendo que Dios actúa siempre igual. Dios nunca actúa siempre igual, en el sentido de ayudarnos. Y lo hemos visto en las Escrituras que ningún milagro que hizo Jesús fue igual a otro. Todos fueron distintos. Todas las sanidades de los ciegos fueron distintas. Todas las sanidades que hizo el Señor fueron diferentes. Y eso nos da a pensar de que si Dios me ayudó de alguna forma en el pasado, me va a ayudar de nuevo, pero no de la misma manera. Dios me ayudó porque puso una persona, por ejemplo, que me orientó o trajo una bendición en el momento. Entonces yo voy a orar para que el Señor mande otra persona con dinero. Puede ser que Dios no lo haga así de nuevo, porque Él lo puede hacer como Él quiere. Dios no actúa siempre de la misma forma. Por eso, hermano, la vida del cristiano no debería ser aburrida, porque cada vez hay algo nuevo en el Señor, donde Él nos quiere hablar, nos quiere mostrar algo que nos falta. Y olvidamos, hermanos, que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin, porque Él creó todas las cosas. Nada lo limita. Y Él es soberano, actúa cuando quiere y cuando quiere. En realidad, el creyente vive o deberá vivir en una expectativa constante en Dios sobre lo que Él va a hacer. Pero cuando caemos en una monotonía, donde estamos viviendo el día a día, no sabemos qué hacer o ya nos acostumbramos, ¿de quién es el problema? ¿De Dios o de nosotros? Es de nosotros el problema, porque Dios sigue hablándonos, sigue mostrándonos su gracia. Y, hermano, usted simplemente tiene que recordar quién es quién. ¿Quién es Dios? Él. Y nosotros somos seres humanos limitados. Por lo tanto, cada vez que usted escudriña la Escritura, cada vez que usted lee la palabra, va a encontrar algo nuevo. Porque el Señor es eterno, es soberano, Él es grande. Mientras que nosotros somos limitados. Usted puede leer la Biblia entera y aún así le va a faltar revelación de muchas cosas que aparecen ahí. Usted la puede leer 2 veces. Bueno, algunos hermanos coreanos nos contaban cuántas veces la leían ellos. Como 4 o 5 veces. ¿Y usted cuántas veces la ha leído? Siendo un seguidor de Jesús, yo le digo a los jóvenes, ¿usted le gusta leerse las sagas de Crepúsculo, de Harry Potter? Se las saben completas. Y la Biblia yo creo que tiene menos hojas que esos tomos. O de ahora hay otras novelas que aparecen. Pero la Biblia no se la han leído nunca entera, siendo que son cristianos. ¿Usted cree, hermano, que un fanático o fanática de Michael Jackson no se ha leído su biografía completa del revés y al derecho? Y nosotros amamos más a Dios y deberíamos saber
toda la vida de Jesús al revés y al derecho, porque lo amamos. Obviamente hay una diferencia grande, pero vemos cómo uno se esfuerza más y el otro no tanto. Por lo tanto, Dios es eterno y Él es soberano. Y vamos a ver en 2 de Reyes 5 a un hombre, que usted lo va a identificar, que se llama Naamán, un hombre que necesitaba un milagro. Vamos a leer 2 de Reyes 5, del 1 al 12. Naamán no era judío, no era israelita. ¿De qué nacionalidad era? Es llamado Naamán el sirio. Naamán el sirio necesitaba un milagro. Vamos a leer del 1 al 12. Dice así: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre los cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Este hombre necesitaba sanidad y la buscó donde pudiera encontrarla. Tenía los medios. ¿Acaso los que son padres tienen su hijo enfermo no harían lo imposible por encontrar la cura, la sanidad? Hay padres que viajan al extranjero, van a Estados Unidos, a Europa, y usted ve las cifras: 50 millones, 100 millones, 300 millones. Pero para un padre o una madre no hay nada imposible. Y en este caso él quería para su propia vida. ¿Quién era Naamán? Era el general del ejército del rey de Aram. Era un hombre importantísimo, estaba en la cúspide de su carrera, de su vida. Naamán, dice el versículo 1, que era muy especial para este rey, porque Dios le había dado victoria. Ahí habla del Señor. El Señor le dio victoria a este hombre. Se reconoce a Dios. Pero tenía un problema. ¿Cuál era su problema?
tenía una enfermedad. Nos pasa que a veces Dios nos comienza a elevar, nos empieza a bendecir, comenzamos a tener la gracia del Señor, comienza a irnos bien, pero siempre hay algo que molesta. Quizá un problema familiar, quizá alguna situación que usted solamente sabe, pero hay algo que no lo deja estar contento completamente. Hay algo que lo molesta. Y usted sabe que la lepra en esa época era una enfermedad incurable, que tenía efectos terribles sobre el cuerpo humano, donde la piel se ponía de color blanco y poco a poco se empezaba a caer, por ejemplo, el pelo, las uñas, luego las falanges de los dedos comenzaban a soltarse y se iban desprendiendo poco a poco. Era una muerte terrible y lenta. Y como era una enfermedad contagiosa, debían estar lejos, alejados de las personas. Y mire cómo este hombre le creyó la palabra a una sierva israelita, esclava. Ella le dijo, hay un siervo en Israel que lo puede sanar. Y él no le dijo, no, no te creo. ¿Qué hizo él? Le creyó de forma inmediata y fue a hablar con el rey. Naamán emprendió un largo viaje. Primero fue al rey de Israel con una carta, y esa carta que decía, te envío a mi siervo, sánalo. Obviamente se cayó de espalda ahí el rey de Israel porque dijo, ¿en qué problema me están metiendo? ¿Es una broma esto? Y Eliseo se enteró. Entonces lo mandó a pedir, ven, que venga a mi casa. Y no era cualquier persona. Usted acaba de leer en la palabra del Señor que él iba con caballos, con carros, era un general del ejército, iba con soldados. Y en esa época no había leyes que nos protegieran como hoy, que el Eliseo no iba a llamar a la policía, ayúdenme. O sea, este nada más podía haber sacado su espada y cortarle la cabeza de forma inmediata. Pero el Dios que alababa y que servía a Eliseo era más grande que cualquier general del ejército y que ejércitos. Bueno, si usted lee la escritura, después pasó algo similar, donde prácticamente, así en sencillas palabras, resumiendo la historia, a un ejército completo se lo echa al bolsillo. Si no me cree, léalo. Se lo echa al bolsillo y se lo lleva. Y vemos cómo Eliseo manda al rey a decir que lo envíe a donde él. Y cuando llegó a la casa de Eliseo pasa algo totalmente inesperado. Si a usted lo viene a ver alguien importante, usted por lo menos lo va a saludar. Pero Eliseo ni siquiera le abrió la puerta, no hizo nada. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a un mensajero, a un siervo. Eliseo no lo recibió, sino que le mandó un siervo que le envió órdenes. ¿Y cuáles eran estas órdenes? Sumergirse 7 veces en el río Jordán. ¿Usted ha visto el río Jordán hoy? ¿Por las redes sociales o por algún video? No es muy bonito. El caudal es más o menos parecido al río Mapocho. No es muy bonito, pero tiene una importancia religiosa y simbólica. Y si usted viaja y se quiere bañar ahí, está bien, no hay problema. Porque ahí también se bautizó el Señor Jesús. Es como que si nosotros los chilenos fuéramos allá y viéramos ese río y dijéramos en Chile hay ríos más maravillosos y puros que este para yo bañarme, lavarme y sanarme de esta lepra. Por eso él dice que en donde él vive hay ríos más maravillosos. Y mire la expectativa de Naamán en el versículo 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra. O sea, que saliera Eliseo y hiciera algo así como una magia, algo. E invocara el nombre del Señor. Señor, sana a este hombre. Y me sanará. Esa era la película que se había pasado Naamán. Esta era la expectativa de Naamán de cómo él iba a ser sanado.
¿Y usted se ha puesto expectativa de cómo Dios va a trabajar en su vida? Dios va a hacer esto, va a hacer esto otro. Y justamente Dios no hace nada de eso. Y él se enojó mucho, porque él ya se había anticipado lo que Dios iba a hacer y él ya había resuelto todo en su mente. Pero nada de eso ocurrió. El versículo 12: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Lo más probable es que sí, seguramente esos ríos eran hermosos. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Todo lo que Eliseo le mandó a hacer a Naamán le pareció a él humillante. Su orgullo fue aplastado de forma severa. Y así también el Señor muchas veces aplasta nuestro orgullo. Porque usted lo tiene todo planificado y nos falta algo que lo perjudica todo. Y es terrible para los que nos gusta organizar. Que quede todo bien organizado y pasa algo y a uno le da rabia. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tuve que atrasar? ¿Por qué había un taco? ¿Por qué esta persona no llegó? ¿Por qué esta persona? Y uno se enoja. O yo iba a pensar que el pastor iba a levantar su mano y me iba a ungir y me iba a hacer. Realmente tenemos esas expectativas. Y sabe, hermano, el orgullo nos hace creer que nuestra manera es la mejor. Todo como yo lo hago es lo mejor. Y de repente nos encontramos con otra persona que actúa de forma diferente y nos da rabia y nos enojamos con esa persona. Pero cada persona es distinta y tiene su forma. ¿Quiénes somos nosotros para establecer lo que Dios debe hacer y cómo hacerlo? Y esto es un debate filosófico que llevó Job con Dios. Porque Dios le dijo a Job: ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer y cómo hacerlo? Aunque suene duro, es verdad. Y molesta un poco, pero al final, si usted lo mide, es verdad. Dios es más grande que nosotros. Dios no está a nuestras órdenes, y muchos cristianos deberíamos entender eso. Dios no está a nuestra orden. Somos nosotros los que debemos someternos a sus órdenes, a su palabra. Jesús dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. No vino, dije, yo vengo a mandarme solo. Yo soy el más grande de todos, así que humíllense. ¿Hizo eso Jesús? No. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Por lo tanto, este primer punto que podemos decir es: debemos vivir a la manera de Dios. Y no como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. A la manera de Dios. Lo segundo, hermano, es que debemos tener un corazón humilde. Veamos lo que dice Gálatas 2:20. El apóstol Pablo habla, un hombre preparado, un hombre que tenía mucho conocimiento, mucho intelecto. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los cristianos participamos espiritualmente de la crucifixión de Jesús. Espiritualmente. O sea, no tenemos que andar clavándonos ni pegándonos latigazos, como vemos por ahí en algunas otras religiones, sino espiritualmente. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Y Pablo lo tenía muy claro, porque él, un hombre que era importante en esa época, decidió dejarlo todo para servir al Señor y sufrir literalmente azotes, piedrazos, humillaciones, cosa que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a sufrir ahora. Y esto
de estar crucificado con Cristo tiene un simbolismo en el bautismo. Usted cuando llega al Evangelio, lo primero que usted hace luego de la confesión de fe es bautizarse o deberá bautizarse. Y en el bautismo usted lo sumergen en el agua. No importa qué agua es, puede ser un agua de mar, un río, una piscina, un balde. Somos sumergidos. ¿Y qué simboliza eso? Que nuestra vida fallece, muere y nace una nueva persona en Cristo. O sea, es una sepultura espiritual, el bautismo, y sale una persona nueva. Por eso algunos bromean y dicen que quedó negra el agua y todo el tema, pero no, eso son bromas. Y también si la persona, hermano, no lo hizo de corazón, de nada sirve, porque incluso los niños, nosotros cuando éramos chicos decían, te voy a bautizar, y jugábamos al bautismo. ¿Qué niño cristiano no jugó a ser bautizado? Debemos hacerlo de corazón. Los evangelios relatan que cada uno de los discípulos de Jesús tuvo que dejarlo todo y seguirle. Y usted leyendo este versículo, obviamente está en la versión NTV, pero la otra versión dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Reina Valera. ¿Usted conocía este versículo? Todos lo conocemos. Y al que diga que no es mentira porque hasta la cantamos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todos conocemos este versículo. Pero realmente lo vivimos. Es difícil vivir este versículo cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Hemos muerto al yo o aún deseamos vivir para nosotros mismos? Y ahí en este versículo donde dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Piensa en esta frase, Cristo vive en mí. Dígalo, pero suavemente, porque no me quiero asustar. Cristo vive en mí. Medítenlo. Ya no pienso en lo que quiero, sino que Cristo vive en mí. Es lo que Cristo quiere. Y Pablo también, más adelante también dice que debemos tener la mente de Cristo, porque Cristo vive en mí. A veces lo pasamos por alto, pero el Señor vive en nosotros. ¿Cuántas veces hemos preferido? Y hemos hablado, hemos dicho al Señor, tú eres mi Dios y te obedezco y te amo con todo mi corazón. Y no hemos obedecido a su voluntad, a su palabra. Todos lo hemos hecho en algún momento, decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero después no le obedecemos. Y lo hemos visto también donde dice que el martes lo veíamos que es un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso nuestro corazón debiera estar dedicado a hacer la voluntad de Dios. Y no digo que yo lo tenga resuelto porque todos necesitamos buscar a Dios y que Él viva en nosotros y nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, lo segundo es tener un corazón humilde, como lo tuvo el apóstol Pablo. Y también, hermanos, la palabra nos lleva para vivir una vida que al Señor le agrada. Es llevar una vida de adoración. Lo hemos aprendido de que la vida de adoración no es adorar un momento en la reunión, no es estar un momento en la casa del Señor. Ahora vamos, hermanos, los invito a pasar a la adoración. ¿Eso es la adoración? Es solamente una parte de lo que es la adoración. Es la A, podríamos decir, de la palabra adoración. Es una parte, pero adoración son muchas cosas. Es mi forma de vivir. Por eso Dios busca adoradores. O sea, personas que viven para Cristo, adorando. Y en el libro de Apocalipsis se relata la batalla final entre Dios y su enemigo. Hay gente que no le gusta leer Apocalipsis, le tiene miedo. Pero no le tenga miedo porque usted está del lado de los que ganan. Así que no se preocupe por todo lo terrible que va a pasar ahí. Es un libro maravilloso, hermano. Que parte con una bendición. Dice que bienaventurados los que leen este libro. Es una bendición maravillosa.
Dios obtiene la victoria. Le estoy haciendo un spoiler así si no lo has leído. Dios gana al final. Eso es lo genial y a veces se nos olvida porque parece que el diablo tiene mucho poder, pero Dios gana. Dios obtiene la victoria. Y esta palabra está escrita para infundirnos ánimo. Nos fortalece para sobrellevar el dolor, la tristeza, el duelo, la pérdida, confiando en Dios. Y vamos a leer una parte pequeñita de Apocalipsis, capítulo 15, 2 al 4. Apocalipsis 15, 2 al 4. Dice así. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Este es un cántico de victoria. Que los redimidos, los hijos de Dios, los que han vencido, van a cantar esta canción, así que se la tiene que aprender para cantarla en ese momento. Y va a tener que tomar clases de arpa. Si quiere que Dios le pase una en esa. Es una canción. De repente por ahí he escuchado algunos predicadores que dicen, en el cielo no vamos a andar cantando, no sé qué. Sí, vamos a cantar. Ahí dice textual que los redimidos, los hijos de Dios, los que han vencido, ¿qué van a hacer? Van a entonar un cántico de victoria. Cuando usted está feliz, canta una canción. Cuando Chile sale campeón, cantamos el himno nacional. Nos gozamos. Y mire lo que le quiero que usted pueda tomar atención a esto, es que aquí no hay quejas. Si pudiéramos retroceder ahí en el versículo, sí, en el versículo 2. Dice que sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. ¿Usted sabe lo que implica esto? Que estas personas no son cualquier persona. Son personas que sufrieron cosas terribles por el Señor. Porque la bestia no es como un monstruo que va a aparecer, es un sistema del mundo que nos lleva a alejarnos de Dios. Y la estatua tiene que ver con la adoración, con nuestra adoración, o sea, a quién le prestamos atención, al mundo o al Señor. Y al número que representa eso, porque nos cuesta salir de aquellas cosas. Y una persona que haya sufrido por Cristo o haya sufrido ciertas cosas fuertes, nosotros pensamos que al llegar a la eternidad le diríamos, Señor, ¿por qué tuve que sufrir por todo eso, Señor? Nos gustaría preguntarle, Señor, ¿por qué tuve que sufrir esta pérdida? ¿Por qué tuve que sufrir esta enfermedad? Pero usted ve a los redimidos, a los hijos de Dios, reclamándole a Dios. No hay ningún reclamo, ninguna queja, no hay temores, no hay rencores contra Dios, solo hay adoración. Solo hay adoración. ¿Por qué? Porque todo el dolor, la tristeza, ya no existirá más. Se habrá ido. Porque la paz y el consuelo de Dios lo llenarán todo. Por eso solo hay adoración. Por eso cuando usted, hermano, está en un momento de aflicción y dificultad, usted comienza a orar y luego comienza a adorar. ¿Usted qué siente? Paz. Aunque todo se esté derrumbando, usted siente paz. Por eso es bueno buscar al Señor de todo corazón. Y esto es una palabra que nos infunde ánimo a todos nosotros.
Y justamente alguien tomó esto y hizo una canción. ¿Usted conoce esta canción? De hecho, yo creo que le iba cantando a medida que le íbamos leyendo, ¿o no? ¿La conoce? Cantémosla. Yo soy el mayor del ejército que vino una vez a dirigirnos cantando. Dice, grande y maravillosas son tus obras, oh Dios Señor del poderoso. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Es una canción maravillosa. Sí, la versión Reina Valera. Y es una canción, yo la escuchaba, ahí me puse a buscar alguna en Spotify, estuve buscando una, y salían puros coros más o menos grabados, no me gustó ninguno. Yo le decía a mis papás, y me salió uno muy genial, pero estaba hecho con inteligencia artificial, así que pero es un tema épico porque habla acerca de lo que sucederá en ese día. Y qué bueno, hermano, que usted ya se la sabe, porque la vamos a cantar en ese día. Por eso, hermano, le quiero invitar a que vivamos en la expectativa y en la voluntad de Dios, bajo sus mandamientos, no a nuestra manera como le ocurrió a Naamán. A propósito, ¿qué pasó con él? Se fue enojado. ¿Alguien sabe qué pasó con Naamán? Lo vamos a ver la próxima semana. No, mentira. Segunda de Reyes 5, 13 al 14. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Mire qué maravilloso. Naamán cambió de parecer. Después de su ira, de su orgullo, él entendió que debía bajar la guardia en ese sentido. Debía decir, tiene razón. Naamán cambió de parecer, fue humilde en ese momento y oyó el consejo de sus cercanos. Vivamos una vida de adoración. Y mire lo que declaró al final en el versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Él fue agradecido. Dice, existe Dios y es el Dios de Israel. Y yo aquí le voy a entregar unos regalos. Y esa es otra historia. Porque no los quiso aceptar el Eliseo. Los quiso aceptar el siervo. ¿Y quiere saber lo que le pasó al siervo? Mejor no. Le pasó algo muy malo porque quiere aprovecharse. Bueno, él no aceptó y finalmente Naamán se fue y después detrásito apareció el siervo diciéndole una mentira, diciéndole, Naamán, espera, mi amo me dice que sí los quiere aceptar y yo te los voy a recibir. Y era mentira, porque él se quería quedar con todo ese oro. Y al final, ¿qué pasó con esa lepra? Se le pegó a él. Ahí quedó el siervo de... Vivamos una vida de adoración a Dios y no deseando las cosas de este mundo. Y hermanos, les invito a orar al Señor. Mi Dios, te damos las gracias.
porque tú eres un Dios bueno, maravilloso.